buenas tardes. Hoy sábado 17 de septiembre. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes en nombre de Se Dice Libertad, institución que en Venezuela promueve, divulga, defiende y genera conocimiento sobre los principios de la libertad individual, el respeto a los derechos de propiedad, la libre empresa, el Estado de Derecho y un gobierno limitado. Y es muy propicio el día de hoy compartir, pues es el cumpleaños de Carlos Rangel. Carlos Rangel es una figura importantísima de Venezuela y para el mundo, cuya obra es fundamental que sea conocida, porque la dimensión intelectual y crítica de Carlos Rangel, que además fue miembro fundador de nuestra institución, periodista súper reconocido, creemos que no ha sido suficientemente estudiada todavía. Y su aporte fue en un momento clave en la historia de América Latina, en acto de valentía y un llamado a la reflexión que pocos escucharon. Ello no impidió que la evolución política y económica de nuestra región terminara por darle la razón. La irreverente visión de Carlos Rangel llegó a ser mucho más acertada de lo que sus críticos de ayer y hoy se imaginaron. Por eso me es muy grato darle la más cordial bienvenida al profesor Pedro Benítez, historiador, profesor de la Universidad Central, que además lo recuerdo de su época de estudiante cuando se acercó a Se Dice precisamente porque estaba haciendo su tesis de pregrado sobre Carlos Rangel, y pues allí pudo encontrar toda la bibliografía y el contacto con su esposa Sofía Inver. Y a la profesora Andrea Rondón, bueno, también de esta casa, los dos son miembros del comité académico, doctora en Derecho, profesora de la Universidad Católica y también creo que va a empezar en la Universidad Metropolitana, articulista del Nacional y quien ha llevado un trabajo muy importante sobre el tema de la defensa de los derechos de propiedad en nuestra institución. Y como tercera persona vamos a tener una intervención de Carlos Rangel, hijo, que a bien tuvo mandarnos un video con sus consideraciones hoy, este 17 de septiembre, en que su padre estaría cumpliendo años. Siempre es importante recordar a Carlos Rangel, leer sus libros. Para Se Dice ha sido muy importante el tener la posibilidad de brindar a todos los lectores y a todas las personas interesadas la edición digital de sus 3 libros que pueden bajar de nuestra página web sedice.org.be. Se las recomendamos ampliamente, creo que es un momento estelar para la lectura y la revisión de los libros de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, El tercermundismo, Marx y los socialismos reales y otros ensayos. Entonces, para iniciar este encuentro, esperamos que puedan hacerle las preguntas a los profesores que ustedes consideren y le damos la palabra entonces al profesor Pedro Benítez para que inicie este encuentro. Bienvenidos todos. Rocío, muy buenas tardes. Saludos también a Andrea, un gusto estar con ustedes, con todos los que se están conectando o van a escuchar diferido esta conversación, este intercambio. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a Se Dice por mantener, por el esfuerzo, ¿no?, de mantener vigente a Carlos Rangel, quien creo que sin lugar a dudas es uno de los intelectuales más importantes, no ya de Venezuela, sino de Hispanoamérica, y que ciertamente a veces cae un poco como en el olvido. Yo descubrí a Carlos Rangel, entre comillas, cuando estaba en el liceo, tendría yo 14, 15 años, y recuerdo perfectamente una amiga que me dio a leer Del buen salvaje al buen revolucionario, y para mí fue una revelación ese texto. Es más, yo en esa época no recuerdo haber estado muy interesado en asuntos públicos, y creo que fue a raíz del libro que empecé a ver el programa que él tenía en la televisión venezolana con su esposa Sofía Inver. Años después, en la universidad, volví a leer ese libro. El libro de Rangel tiene esa particularidad de aquellos textos que envejecen bien, que tú lo puedes volver a leer una y otra vez y siempre está como vigente y te dice cosas nuevas y te ayuda a entender lo que está pasando, sobre todo la realidad hispanoamericana. Pero además el libro de Rangel, que fue fundamentalmente un libro de difusión, Rangel no busca en ese libro y en su segundo texto, que a mí me parece incluso hasta
más profundo que del Buen Salvaje Revolucionario, me refiero al tercermundismo de 1983, Rangel no busca venderse como un gran intelectual muy profundo, sino como un divulgador, un hombre que ha leído a los principales autores liberales, a Mises, a Hayek, y desde esa visión, desde esa cultura, él trata de comprender la historia hispanoamericana. Y eso yo creo que es uno de los ganchos del libro. Pero fundamentalmente lo que Rangel busca en ese texto de Buen Salvaje, Buen Revolucionario, que, bueno, sin lugar a dudas es su texto más conocido o más citado o que más impacto tuvo, o que causó más polémica y ha seguido causando polémica, es que él cuestiona la idea del victimismo latinoamericano, la idea según la cual los latinoamericanos somos pobres y estamos sumidos en el desarrollo y la desesperación porque hemos sido a lo largo de los últimos 5 siglos víctimas del imperialismo europeo. Primero el imperio español, luego los británicos en el siglo XIX y después y del siglo XX en adelante de los norteamericanos, y esa es la explicación suficiente de todas nuestras desgracias. Bueno, Rangel combate esa idea, la combate en una época en la cual esa idea tenía mucha fuerza en la academia. Y yo quiero distinguir esto entre las ideas que pululan en las academias, en el mundo universitario, a nivel mundial, incluso en los países del primer mundo, y lo que es el sentimiento realmente popular, porque la historia del libro, del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, derrumba varios mitos en ese sentido. Yo, como les comentó Rocío, yo cometí la imprudencia de hacer mi tesis de grado sobre la historia de este libro. Quería saber cómo había surgido el libro del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, cómo a él se le había ocurrido la idea y qué destino había tenido ese texto. Y bueno, me puse a investigar, a meterme en las hemerotecas. Por supuesto, llegué a Cedice, por la vía de Cedice llegué a Sofía Inver y a Emeterio Gómez. El profesor Emeterio me ayudó muchísimo y bueno, traté de reconstruir mi propia historia, lo que pude captar de lo que había sido el destino del libro de Carlos Rangel, que se publicó en 1976. Y descubrí varias cosas que veo que hoy en día hay como cierta confusión con el tema del libro de Rangel, que es su obra capital, insisto, porque no fue una obra clandestina en el contexto de la Venezuela en 1975 y 76. El libro se publica finalmente en Venezuela en 1976. No es un texto antisistema. El que lo lea con detenimiento verá que Rangel no hace grandes críticas al sistema político imperante en Venezuela en ese momento. Él hace una reflexión muy hispanoamericana, pero él sí tiene un ataque muy audaz, muy directo y muy provocador, deliberadamente provocador, con ideas que que tenían mucha fuerza en las academias, en las universidades latinoamericanas, norteamericanas y europeas. Y lo que sorprende es que cuando él publica su texto, y pese que él aparentemente no tenía ilusiones de que tuviera una buena acogida, ocurrió exactamente lo contrario. Hay un profesor norteamericano, desconozco si sigue vivo, Robert Parsons, que en 1989 publicó un ensayo en inglés. Ese texto creo que estaba en la biblioteca de Cedice, si mal no recuerdo, que se llama Carlos Rangel, una opinión disidente. Ese libro, evidentemente sí, una versión en castellano, pero fue un libro, fue un trabajo académico que él presentó. Y lo cierto es que, contrariamente a lo que Rangel pensaba, que es lo que Parsons en su propia investigación recogió, y más allá de las reacciones hostiles que sin lugar a dudas tuvo ese texto en la prensa de la época, particularmente el Nacional, pero también muchos articulistas del Universal le cayeron encima, pero a nivel público la reacción fue totalmente contraria. Yo no pude verificar los datos directamente con Monte Ávila Editores, pero lo que Robert Parsons afirma es que en los primeros 4 meses de la publicación del Buen Salvaje, Buen Revolucionario en Caracas por parte de Monte Ávila Editores, que era una editora oficial, que era del Estado venezolano,
Bueno, se vendieron 9 ediciones de 5.000 copias cada una. Es decir, en las primeras de cambio fue un éxito editorial arrasador. Carlos Rangel se convirtió en uno de los autores más leídos y que más vendía de Monte Ávila Editores. Y a lo largo del tiempo, en los siguientes años, lo que sí yo pude luego verificar es que Monte Ávila hizo 11 ediciones del total de 16 ediciones que hubo en español en los dos lados del Atlántico. Hubo una edición en España relativamente reciente, de hace algunos años, me refiero en el siglo XXI, hubo dos ediciones en inglés, 2 ediciones en portugués, una edición en francés, que fue la edición original, porque el prologuista del libro, que es realmente el que lo persuade a él de publicarlo, Jean-François Revel, quedó tan entusiasmado cuando él conoce a Rangel en Caracas, él vino a Caracas en 1974, y la versión que me dio Sofía Inver, bueno, lo contactan para llevarlo al programa, tienen una cena en su casa en la Florida, Rangel le muestra un texto que está escribiendo sobre estos temas, y le da una copia, y parece ser que al día siguiente en el hotel, Jean-François Revel lo llamó y dijo, usted tiene que hacer de esto un libro, ¿no? Y después le mandó un telegrama, un fax, no sé qué ha sido, y le dijo, mire, ya le conseguí la editorial, tiene que tener el libro para tal fecha, y lo va a publicar Robert Laffont. Y esa es la razón por la cual el libro se publica originalmente en francés, y aparentemente la edición francesa de 10.000 ejemplares también tuvo un éxito moderado, por lo menos se vendió toda. Y poco después hubo una edición en alemán. Por lo tanto, si con estos datos en la mano, la conclusión que uno tiene es que el primer libro de Carlos Rangel, De Buen Salvaje, Buen Revolucionario, y por supuesto las polémicas ideas que él planteaba ahí, tuvieron un éxito tremendo en la Venezuela de los años 70, y tuvieron una buena acogida, por lo menos en términos de venta, fuera del país, con esto que les estoy comentando. Incluso poco después, en 1976, se publicó una nota en el Universal de Caracas que decía que el De Buen Salvaje, Buen Revolucionario fue el libro de mayor ventas del país en 1976, pese a que la edición fue en mayo de ese año. Por lo tanto, esto aquí nos plantea un tema bien interesante, porque por un lado, cuando uno revisa la prensa de la época, le ve que la mayor parte de los articulistas le caen encima a Rangel, lo critican, denostan del libro. Hubo un hecho particular, también recordado, que el libro fue quemado en la Universidad Central de Venezuela. Creo que fue el último texto quemado, nada más y nada menos en la Central. O sea, ofendió mucho a la izquierda venezolana de la época. Pero por otro lado tuvo un gran éxito de venta. O sea, había un público que acogió positivamente ese libro. Y de allá para acá, bueno, creó una corriente, yo creo que de opinadores que se identificaron mucho, que lo han defendido con el paso del tiempo. Y solo para mencionar así rápidamente, recordar a nuestro querido Emeterio Gómez, al profesor Aníbal Romero, a Aysen Martínez o a Carlos Raúl Hernández. Carlos Raúl todavía sigue activo con sus columnas en el Universal, y Carlos Raúl es un rangelista, tiene una marca tremenda de la influencia que Rangel tuvo en él, aparte que él tuvo la suerte de conocer y tratar directamente a Carlos Rangel. Hubo una gran cantidad de entrevistas que él tuvo que dar precisamente acerca del libro, hubo una gran campaña en contra, presentando a Rangel como un derechista, un reaccionario, un conservador. Hay una entrevista que en 1979 le hace Alfredo Peña en El Nacional, le pregunta directamente esto, y Rangel dice, bueno, todo el que me haya leído de buena fe sabe que yo no soy ni conservador ni derechista. O sea, en América Latina solamente un insensato puede ser conservador, o sea, puede pretender que las cosas no cambien. Y los derechistas en el fondo de sí mismos no creen en la soberanía popular. Bueno, y Rangel tenía razón, todo el que lea a Rangel sabe que era un defensor de la democracia liberal, y decía que las soluciones a los problemas de América Latina venían precisamente por ese lado, por el lado de fortalecer nuestras instituciones democráticas y que América Latina se metiera en la revolución liberal. Y recuerda, además, es importante, que las guerras de independencia de la segunda década del siglo XIX se hicieron en nombre de las ideas liberales.
es decir, establecer un régimen republicano basado en la libertad individual, en la propiedad, en la libertad de las personas, en su derecho a decidir libremente su destino y en el imperio de la ley, que América Latina que tenía que pasar precisamente por eso. Mientras que una izquierda, sobre todo en los años 60 y 70, nos seguía vendiendo la idea de que América Latina no era parte del tercer mundo, que esa revolución liberal no tenía nada que ver con nosotros y que precisamente tenía que combatirla. Bueno, han pasado los años, se me olvidó decir que posteriormente Rangel publicó, podría ser la segunda parte de su libro, no sé si sale derecho, El tercermundismo, también de Monte Ávila, que no tuvo un tanto éxito como de Buen Salvaje o El Revolucionario, pero es un texto que yo por lo menos a mis alumnos lo recomiendo mucho porque aquí tiene ya una visión más global y elabora de manera más aguda sus ideas. Como digo, Rangel, tanto en estos dos libros, sus dos textos, no es un hombre que sea antisistema, contra el sistema político imperante en Venezuela en aquel momento. Sin embargo, en su obra póstuma de Marx, Los socialismos reales y otros ensayos, que es una recopilación de sus ensayos, que se publicó luego de su muerte en 1989 a 1990, también por Monte Ávila, ya hay varios textos de artículos, era un columnista de opinión semanal en distintos medios de Venezuela y Hispanoamérica, donde él ya tiene críticas muy duras contra el modelo económico venezolano y ya ahí sí advierte claramente que el modelo económico venezolano, estatista y centralista, va a llevar finalmente al país al colapso, y además hace una crítica que a mí me parece que hoy tiene más vigencia que nunca sobre la visión nacionalista mal entendida que se le ha dado a la industria petrolera venezolana. Otro tema que me parece fascinante de Rangel, es cuando viene esta ola de populismo que nació en América Latina en la primera década del siglo XXI y que aparentemente aún no ha culminado. La pregunta que uno se hace es cómo es posible que en América Latina sigamos eligiendo líderes que toman decisiones que todos sabemos que al final nos va a hacer daño a nosotros, nos va a perjudicar como naciones. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, yo creo que Rangel da las claves para explicar ese fenómeno. Hay que entender la historia latinoamericana y él lo presenta desde un punto de vista de una luz muy, muy atractiva, muy favorable. No hay que estar de acuerdo con todas las cosas que él plantea aquí, yo no las estoy. Hay algunas cosas que Rangel plantea con las que no me identifico, pero sin lugar a dudas, creo que en lo básico o en lo fundamental, Rangel acierta. Y hay alguna idea que es muy provocadora, él, por supuesto, él cuestiona desde el principio hasta el fin la idea de que, la creencia, no la idea, la creencia de que América Latina ha sido una víctima de Europa Occidental, que han venido, nos han quitado nuestras riquezas. Eso por supuesto no tiene ningún fundamento, es fácil de demostrarlo como él ahí lo señala, pero sí hay una cosa que él dice, que Europa le ha hecho un daño a América Latina, que es haberle transmitido la idea de la falsa culpabilidad. Es decir, que los europeos cruzaron el Atlántico a principios del siglo XVI y llegaron acá y destruyeron un mundo ideal, un mundo donde no había pecado, donde no había guerra, donde no había esclavitud, donde no había opresión. Es decir, destruyeron un Edén, el paraíso terrenal, y que desde entonces los europeos, sobre todo la intelectual europea, ha cargado con esa culpa y siempre trata de ver un líder revolucionario, ¿no? El buen revolucionario que reivindique, que zanje esa deuda, ¿no? Que sea el vengador mediante una revolución, y que eso explicaría por qué la intelectualidad europea en su mayoría y los medios de comunicación europeos se entusiasman mucho cada vez que aparece algún movimiento que tenga alguna de estas características en este lado del mundo. Ya saben, aquello de que nos gusta que la revolución ocurra en América Latina, que para ellos es como una especie de laboratorio sociológico, pero no en nuestro territorio. Yo cuando he estado siguiendo el proceso constitucional de la Convención Constitucional chilena recientemente, o el discurso ecologista del presidente recién electo Petro en Colombia, y uno ve las declaraciones o la cobertura que le dan medios como la BBC de Londres, la Deutsche Welle alemana, la televisión española, France 24, en mi caso, yo automáticamente me hace clic y me acuerdo de Carlos Rangel. Eso sigue presente ahí. Bueno, esa es una visión
que le ha causado un daño terrible a América Latina. Y una de las paradojas, y esta es una pregunta que me estaba haciendo en estos días, ¿cómo vería Carlos Rangel esta tremenda paradoja de ver cómo las masas desheredadas de América Latina siguen viendo a la república que está al norte del Río Grande como la tierra prometida? Lo estamos viendo con la crisis migratoria. Es decir, cómo los países que han sido víctimas en mayor o menor grado de estos ensayos populistas de la izquierda progresista, pues buscan justicia social no en sus propios países, sino que van hacia la tierra prometida, que los Estados Unidos. Yo creo que esto es una gran cachetada para los latinoamericanos que nos debería provocar una profunda reflexión. Bueno, no tengo mucho tiempo. Este es un libro que tiene una gran cantidad de aristas, la obra de Rangel en general, sus 3 libros, sus ensayos, sus entrevistas, que la Universidad Católica Andrés Bello ha tenido a bien publicar junto con su esposa Sofía Inberg, que nos revela mucho cómo era la Venezuela de los años 70, cómo era el mundo intelectual y sobre todo, algo que me parece a mí que sigue siendo vigente, el tremendo divorcio que hay entre un sector de la academia, incluso a nivel internacional, y los verdaderos deseos, aspiraciones del ciudadano común, del hombre y la mujer común que quiere una mejor vida para él y para sus hijos. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por esta oportunidad y espero haber, de manera muy resumida, haber transmitido una serie de ideas sobre un trabajo de Rangel que provoca tantas cosas y que a medida que van pasando el tiempo no pierde vigencia, sino que la sigue teniendo. Así es, muchísimas gracias, Pedro, muy interesante lo que has planteado. Esperamos las preguntas de las personas que se han ido conectando y le paso la palabra entonces a la doctora Andrea Rondón para su intervención. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Gracias por la invitación, por este esfuerzo de recordar siempre a Carlos Rangel, que es continuo, es anual y varias veces al año. Gracias por permitirme compartir también con Pedro y más adelante con el hijo de Carlos Rangel. Y sobre todo hablar de los temas que a nosotros nos llenan el alma, ¿no? Que es sobre este tipo de intelectuales que tuvimos en su momento y cuyas ideas siguen plenamente vigentes, como comentaba Pedro. Pedro destacó las ideas generales de un modo muy sucinto y súper preciso de lo que representaba los planteamientos principales del buen salvaje, del buen revolucionario de Carlos Rangel. Y al final él señalaba que, bueno, Rangel tenía una obra muy rica, más allá de estos 3 libros publicados, sino también tenía una gran obra como periodista, como divulgador, y yo creo que eso es lo que más define o lo que más se puede... lo que más podemos identificar a Carlos Rangel como divulgador, porque lleva estas ideas a un medio masivo como un programa de televisión, con Buenos Días, con Sofía Inberg, pero también en revistas culturales. Era un periodista muy prolífico, fundador de revistas, partícipe constante, colaborador constante de diarios de circulación nacional e internacional. Entonces, él tenía una vida cultural muy rica, o participaba de la vida cultural, o fomentaba esa vida cultural de la Caracas de los años 70, 80, que hoy en día ha sido muy mermada, y sabemos porque forma parte de una política de Estado, la destrucción de la cultura y de nuestra memoria. Yo quiero destacar esta parte de Rangel entrevistador, de este rol de divulgador, a través de 2 figuras importantes que estuvieron aquí en Caracas, Jorge Luis Borges y Hayek. Esta última entrevista con Hayek la pueden ver en la página web de Se dice Libertad. Siempre vale la pena ir sobre ella, porque también es una guía de las obras de Hayek si no están familiarizados con ella. Escojo estos 2 autores porque estuvieron presentes aquí en Caracas en los años 80, 81, 82, para que tengan una idea de lo que era Caracas en los años 80, trayendo este tipo de entrevistados que además, Jorge Luis Borges es un autor o es un escritor sobre todo de cuentos y uno que otro poema, no es autor de novelas, argentino, que iba muy contracorriente
antecesor, o sí, puede ser antecesor de lo que es el boom latinoamericano, representado principalmente de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Y digamos que además tenía una postura política que lo colocó en aprietos, y digamos que muchos somos de la tesis de que esa postura política, al lado de los dictadores militares de los años 70 en América Latina, pues no se le concede el premio Nobel a Jorge Luis Borges, siendo uno de los genios de la literatura del siglo XX, ¿no? Entonces, miren el tipo de entrevistado que trae Rangel, nuevamente contracorriente. Y además Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, premio Nobel de Economía, figura del liberalismo clásico, figura representativa junto con Mises de la Escuela Austríaca de Economía, que tiene una nueva cara en el siglo XX gracias a figuras como Hayek. Y lo trae, bueno, o sea, estamos hablando de liberalismo clásico, estamos hablando de Escuela Austríaca de Economía en un país en donde la socialdemocracia estaba en su apogeo, en donde estábamos terminando CAP 1, y digamos ese fue el gobierno en el que conocimos al Estado hipertrofiado, el Estado paquidérmico, donde se instauró en la mentalidad, en el imaginario, en el ideario venezolano, el país rico, el país de lo posible, etcétera, etcétera. Este es el tipo de entrevistados que trae Carlos Rangel, muy a contracorriente. ¿Qué rescato de estas entrevistas? Por ejemplo, en la entrevista que hace Sofía, su esposa, y Carlos Rangel en Buenos Días, que como comentó Pedro, la Católica hizo un esfuerzo por transcribir estas entrevistas, y esta entrevista está transcrita y colgada en los archivos de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta entrevista a Jorge Luis Borges tratan diversos temas sobre la literatura, muy vinculado con la literatura, pero donde también pueden ver esa forma acuciosa, esa forma incisiva de ser de Carlos Rangel, de ir mucho más allá de lo obvio, y también donde pudiéramos ver esas posturas políticas, esas posturas contracorrientes de las que nos hablaba Pedro y que están ampliamente vistas en Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, pero lo vemos en un espacio más específico como la literatura, ¿no? Nunca piensen que la literatura es completamente nimia. O es completamente neutral, a diferencia de lo que nos va a decir Jorge Luis Borges. La literatura tiene su trasfondo si lees muy bien al autor de donde viene esa obra que estamos leyendo, ¿no? Y eso es lo que trata de desentrañar Sofía y Carlos Rangel en esta entrevista. Ellos inician la entrevista preguntando la distinción, si hay alguna diferencia o hay alguna ventaja que tenga sobre todo el hombre de acción respecto del hombre de las ideas, del escritor. Y eso es una pregunta súper interesante, considerando que estamos hablando también de Rangel, un escritor, un autor muy prolífico, o por lo menos con estas obras, ¿no? Con estos libros, estos ensayos. Y él señala que no hay ninguna ventaja de uno respecto del otro, y tal vez pudiera tener una mayor, tal vez podría considerarse mejor posición el escritor, porque está siempre en una posición contemplativa y reflexiva, le permite soñar, ir más allá que el hombre de acción, que está en el presente y ya. Eso es súper interesante en ese sentido porque nos destaca mucho la fuerza de la pluma, más allá también de la acción, ¿no? Que a veces es como un poco llevado a menos o desdeñado por algunos, ¿no? Sofía y Carlos Rangel insisten en preguntarle, por ejemplo, cuál sería el rol de la literatura, si la literatura pudiera tener un compromiso político, y esto es súper interesante si lo consideramos con autores súper comprometidos con las ideas liberales como Mario Vargas Llosa, que si leen cualquier libro o cualquier novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, Tiempos recios, la más reciente novela, por ejemplo, hay un compromiso político de Vargas Llosa. Es inevitable detrás de esa pluma, aparte de que él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y con El llamado de la tribu, pues presenta su mapa autobiográfico intelectual.
Borges considera que no, la literatura se debe a la propia literatura, no a compromisos políticos, que es sumamente interesante. Pero allí Carlos y Sofía no se quedan quietos y consideran, pero no hay una ética detrás de la literatura. Bueno, una ética porque pretende o quisiera, o lo ideal es que quien lea, el lector, termine siendo una mejor persona cuando termine ese libro. Eso es lo deseable. Y hay una ética también, o digamos, hay una función dentro de la literatura por parte del escritor, que el escritor no debe traicionarse a sí mismo, ¿no? El escritor, a pesar de que escriba ficción, que hable de su ficción, de sus sueños, de sus estados contemplativos y no de otra cosa, no hable lo que no le pertenece. Eso es súper interesante considerando que, nuevamente, lo que les digo, Borges es un autor de literatura fantástica, pero aún dentro de la literatura fantástica tú puedes conseguir estos compromisos éticos que nos habla Borges, y llegamos a estas respuestas de Borges por esta forma inquisitiva, esta forma de no soltar al entrevistado que tiene Carlos y Sofía, que además eran una dupla muy dinámica y muy interesante en ese sentido, ¿no? Van un poco más allá y muestran, sobre todo Carlos Rangel muestra una cultura mucho más vasta, porque Sofía era como la de la chispa, la del Roche, la de, no sé, la de la chispa y en la entrevista, y la de el de la profundidad, el de las preguntas mucho más allá, tal vez, era Carlos Rangel. Le preguntan, ¿por qué el Quijote, por ejemplo? Hoy en día podemos hablar del Quijote, y tuvo tan poca repercusión en los autores contemporáneos, y en cambio Anatole France, que estaba tan bien valorado entre sus contemporáneos, hoy en día casi nadie lo lee. Entonces está introduciendo en un programa de televisión este tipo de alta cultura, como diría Mario Vargas Llosa. Bueno, porque digamos, el Quijote termina siendo enriquecido por sus lectores. Acá al lado y el público, y Anatole France era un hombre inteligente, muy conocedor de su arte, y ya, no permea en el alma del lector. Es algo, una conexión con el escritor que no sabes qué explicar y que no depende de su experticia. Incluso Jorge Luis Borges, por insistencia de Carlos Rangel, le pregunta, ¿y qué me dices de Joyce? Con su Ulises, que es una obra tan súper ampliamente valorada, y meterse con esa obra es como meterse dentro de con los grandes de la literatura. Bueno, ¿tú no recuerdas un personaje específico del Ulises, a diferencia de Sancho Panza o del Quijote? Aquí recuerdas frases, términos, pero eso por eso no lo hace tan trascendente como puede ser el Quijote. Entonces, ese tipo de respuestas y el pensar sobre la literatura más allá de leer con emoción y con alegría un libro, o sea, la literatura puede ser retadora desde el punto de vista intelectual, independientemente si estás leyendo literatura histórica o literatura de ficción. Estas respuestas, tú llegas a estas respuestas por el tipo de periodista con el que se está enfrentando el autor. Y ellos nunca, y tú lees el libro, la biografía de Sofía, escrita por Diego Arroyo, que también lo recomiendo. Sofía, genio y figura, si no me recuerdo mal el título, ella recuerda las horas de preparación que tienen ambos, y que independientemente del entrevistado, que puede tener una altura intelectual que se pierde, por ejemplo, Jorge Luis Borges, ellos no iban a soltar a su presa en la entrevista. Y por eso es que tenemos este tipo de joyas, este tipo de entrevistas que hoy en día, quien ama la literatura, no puede desperdiciar este tipo de joyas que nos deja la labor periodística y de divulgación de figuras como Carlos Rangel, y en ese momento también con Sofía Híper. Por el otro parte, también quiero destacar la entrevista que le hizo Carlos, ahí sí fue individualmente, Carlos a Hayek, y que fue publicada en el Universal, y que nuevamente los invito a leer en la página de Se dice Libertad, que se tomaron se tomó la molestia de reproducirlo completamente en la página de Se dice Libertad, y te muestra también la vasta cultura que tiene Carlos Rangel, la gran preparación que tiene respecto del intelectual, y en este caso este premio Nobel, a quien está entrevistando, ¿no? Él le pregunta
¿cuál considera usted que, Carlos Rangel le pregunta a Hayek, en qué se fundamenta la superioridad del capitalismo respecto del socialismo? Realmente está haciendo esta entrevista en 1981, donde el socialismo, la socialdemocracia, que es sigue siendo socialismo, tan solo que con otra intensidad, está muy bien vista en esa época, sobre todo en Venezuela y en América Latina, ¿no? Y Hayek le responde, más que superioridad, el socialismo ha demostrado que es inútil, que no logra su cometido, y es porque en el mercado participamos todos, infinidad de agentes, estamos interactuando, intercambiando bienes y servicios, en donde en el capitalismo, si se respeta la propiedad, es posible esos intercambios, es posible que todos nos beneficiemos de lo que yo tengo y del otro, de lo que yo tengo, y yo me beneficio de lo que tiene el otro, en donde en esa dinámica se construyen, no se imponen precios, en donde en esa dinámica el precio se presenta como el mejor mecanismo de transmisión de la información, porque además como participamos todos en el mercado y no hay una mano que nos coordine, sino somos todos buscando nuestros fines y propósitos, no tienes posibilidad de ver el plano completo, ¿no? Nadie sabe cómo funciona enteramente ese mercado, pero tenemos indicios, tenemos pistas que me la puede dar es el precio. Y el precio se construye, no se impone. Esta respuesta es interesantísima en un país que tiene la costumbre, tiene la tradición, no solamente ahora, sino antes, en esa democracia precaria que vivimos, de imponer los precios, el precio justo, de decretar los precios, el precio máximo. Eso es para aprender y eso es gracias a una entrevista como la de Carlos Rangel. Le pregunta sobre la hipótesis, ¿el capitalismo tiene futuro? Él hace abogado del diablo en muchas de sus entrevistas, por cierto, él lo llega a decir y él dice, sí, el capitalismo tiene futuro, porque Mises años atrás demostró la imposibilidad del cálculo económico en socialismo. ¿Por qué es imposible el cálculo económico? ¿Qué es el cálculo económico? Es la ordenación racional de los recursos. Pero ¿tú cómo ordenas los recursos si no tienes información? Bueno, lo ordenas a través del precio. Y cuando tú eliminas el precio, que el precio se elimina, se destruye en socialismo, tú decides a ciegas. Y evidentemente no tomas las mejores decisiones, evidentemente no alcanzas las mejores decisiones y posiblemente alcanzarás medianamente o torpemente tus fines y tus propósitos, pero eso no se traducirá en una mejor calidad de vida, cosa que sí logras dentro del capitalismo. Es una pretensión, por eso es que escribe La fatal arrogancia Hayek, su último libro en el 88, es una terrible pretensión del socialismo pensar que un planificador conoce todos los movimientos de este mercado. Nadie puede conocer todos los movimientos del mercado porque somos todos infinidad de seres con infinidad de preferencias, infinidad de fines y propósitos. Estamos interactuando en ese me pregunta Hayek, ¿cuándo usted dejó de ser socialista? Porque evidentemente a principios del siglo XX intelectualmente está en boga ser socialista. Y Hayek señala, bueno, al leer el artículo que dio origen a Socialismo de 1922, un artículo de Mises en 1920 que se llama La imposibilidad del cálculo económico en socialismo, y más o menos se los expliqué de una forma muy sucinta porque, bueno, evidentemente no es la idea explicar todo esto, sino cómo a través de un periodista sagaz que conoce a su entrevistado podemos llegar a esta información y a partir de allí investigar mucho más allá y que nos pique la curiosidad y conocer más al autor, ¿no? Incluso le llegan a sacar críticas a Hayek, hijo intelectual de Mises, a Mises. Mises sostiene que Mises es un economista utilitarista. ¿Por qué tú escoges el capitalismo? Bueno, porque ha demostrado ser útil y porque racionalmente es la mejor escogencia. Hayek dice, es que el problema es que el ser humano también es irracional. Entonces, ¿cómo llegas al capitalismo? Por evolución, por las teorías evolutivas. Hablar de teoría evolutiva, muy propio de la Escuela Austríaca de Economía, igual como también la praxeología, orden espontáneo. Publicado en el Universal en el año 81, es algo así como que existió esa Venezuela que hoy en día hablamos de chavismo y madurismo, que hoy en día no tenemos este tipo de intelectuales que tienen esta curiosidad, o si los tenemos lamentablemente no tienen los medios de difusión porque sabemos en qué se convirtió hoy, por ejemplo, el Universal, ¿no?
Bueno, eso lo tuvimos gracias a Carlos Rangel, o a esa pretensión o a esa forma aguda de ser. Luego, y ya quiero terminar porque ya se me está acabando el tiempo, Carlos Rangel, siendo abogado del diablo, le dice: usted escribió Fundamentos de la Libertad que el capitalismo tenía futuro y que el socialismo estaba muerto. ¿Cómo es posible que usted afirmara eso? Y él, bueno, es que ya nadie tiene la pretensión de tener todos los medios de producción, o que los medios de producción estuvieran todos en manos del Estado. Y él, cierto, pero hay otra forma de socialismo que tiene vida, y es, por ejemplo, acaba de ganar en ese momento François Mitterrand, que ofrece un programa socialista. Hayek no puede más que afirmar: usted me acaba de arrinconar. Y eso lo hace un periodista sagaz. Efectivamente, en la entrevista sale que Carlos Rangel arrincona a Hayek porque, lamentablemente, la batalla o las ideas liberales van a tener constantemente un trabajo diario, y si lo sabremos hoy nosotros. Quiero terminar esto señalando que yo llegué a Carlos Rangel siendo una niña, viendo los programas de televisión Buenos Días, creo que en esa época ya se transmitía en Venevisión, que fue su último canal, porque yo quería ser como Sofía Inver, con sus trajes taller y una falda, pero llegué por ese afán de divulgación, de llevar estas ideas de estos autores, de estos protagonistas de la historia, no tan fáciles ni tan digeribles, a la televisión. Así que gracias a Se Dice por permitirme exponer un recuerdo de mi infancia, y gracias, Rocío, siempre por la confianza. Gracias. No, gracias, Andrea, estupenda tu presentación también. Y ahora vamos a poner entonces el video con las palabras que nos envió Carlos Rangel Hijo, para luego pasar entonces a unas preguntas de nuestra audiencia. Ismaría, si puedes ponerlo. Buenas tardes a todos. Cuando reflexiono acerca de mi padre, Carlos Rangel, pienso en su obra como la obra y el pensamiento de un hombre joven. Pronto tendré 10 años más que la edad que él tenía cuando decidió quitarse la vida. Sus libros fueron escritos entre sus 40 y 50 años de edad. Su formación intelectual ocurrió entre sus 20 y 30 y tantos años, durante los cruciales años de la Guerra Fría, 1948 a 1965. Su obra es la de un joven que dice basta y que abre los ojos. Un joven que abre los ojos y exhorta a sus compañeros a que hagan lo mismo, salir de las tinieblas en las que se encuentran, sumergidos por la enceguedora ilusión del comunismo y del autoritarismo mercantilista. Ilusión que, según su percepción, puede conducir a los pueblos a un destino terrible, a un retroceso en el desarrollo y el progreso que él mismo ha visto, conocido y vivido bajo la alternativa de aquella ilusión, la democracia capitalista. En 1976, cuando sale a la luz la primera edición de Del buen salvaje al buen revolucionario, se cumplían 200 años de un acto fundamental de la revolución liberal, la firma del Acta de Independencia de los Estados Unidos. Poco después de aquella afirmación de los derechos ciudadanos ante la acción autoritaria del gobierno, ocurrirá la Revolución Francesa, cuyo ápice es la ejecución de Luis XVI en 1793, con las consecuencias y sacudidas que eso tendrá sobre el orden del mundo occidental establecido, centrado en monarquías absolutistas. Mi padre y yo hablamos acerca de China, posiblemente algo más de lo que normalmente habla un padre con su hijo acerca de algún régimen remoto, pero bueno, a veces esas eran circunstancias distintas. En algunas de esas sobremesas me contó que uno de los líderes del PC chino, el Partido Comunista Chino, Zhou Enlai, en conversación con Richard Nixon, en 1972 había contestado ante la pregunta que le hiciera Nixon: ¿y qué opina de la Revolución Francesa? Que todavía, decía Zhou Enlai, que no había pasado suficiente tiempo para evaluar las consecuencias de esa revolución. Siendo yo un adolescente me pareció un comentario cómico y él lo relataba de manera similar. A fin de cuentas, esa revolución había ocurrido hace casi 200 años, una eternidad para jóvenes como nosotros. Pero es posible que eso haya sido un momento clave en su propio impulso para plasmar su obra futura. En retrospectiva, Zhou Enlai tenía razón. Cuando dijo eso, no habían pasado ni siquiera 4 periodos de 50 años desde la Revolución Liberal, que había traído al mundo el modelo experimental de la democracia representativa.
Lo mismo ocurre con el capitalismo, la idea esa revolucionaria de que la riqueza se puede crear en vez de repartir. El libro fundamental de Adam Smith, a fin de cuentas, fue publicado también en aquel año de 1776. Carlos Rangel ve lo que ha ocurrido con la revolución liberal y económica del siglo XVIII y observa que el auge de las sociedades que han aceptado esa verdadera revolución. Observa las sociedades que han reaccionado contra esa revolución y las ve en declive. Denuncia entonces a la llamada revolución marxista como un retroceso reaccionario ante la revolución liberal y capitalista, la que está centrada en empoderar al individuo, en liberar las fuerzas creativas del individuo como ciudadano libre del mundo, y ocurrida menos de un siglo antes de que Marx escribiese sus tesis. El Manifiesto Comunista, por ejemplo, fue escrito en 1848. Esa llamada revolución marxista es un retroceso al mercantilismo autoritario anterior a la revolución liberal, y el país de Carlos Rangel y su continente están en peligro de caer en ese retroceso, como ejemplificó la revolución cubana y el expansionismo soviético durante aquella Guerra Fría. Las consecuencias de la revolución liberal en el ámbito político puede ser que no estén claras, tal y como sugirió Zhou Enlai, pero en el ámbito económico sí lo están. El crecimiento de la prosperidad y el bienestar mundial en aquellos últimos 250 años ha sido el mayor en la historia de la humanidad. Para continuar la ruta de la prosperidad hay que defender la democracia y el capitalismo, y eso es lo que pretende hacer Carlos Rangel con su obra, y lo hace con cierto optimismo escéptico. Recuerdo una vez que él me dijo que era mejor ser pesimista sorprendido que optimista decepcionado. Sin embargo, su obra tiene un cierto optimismo subyacente que no puedo decir que lo hubiese plenamente decepcionado al ver la situación que vivimos hoy en Venezuela y el mundo. Y eso es porque su contrapeso pesimista dentro de su obra es de un realismo escalofriante. Es en ese pesimismo igualmente subyacente que se basa en esos calificativos de profetas que no escucharon, con lo que a veces se les recuerda. El maniqueísmo, incluso entre pesimismo y optimismo, no describe a Rangel para nada. Él estaba plenamente consciente de la naturaleza cíclica de la política, e inclusive la ve como esencial en el ámbito democrático, con izquierdas y derechas alternando el poder, defendiendo a su vez los derechos del individuo y los derechos de la propiedad, cada uno en su turno, logrando el equilibrio precario de la democracia entre esos derechos que conducen a la prosperidad y bienestar. Ciclos de renovación creativa de ideas y líderes que conducen a la prosperidad. Pero se antepone ante ese paradigma del liberalismo democrático capitalista un inexorable péndulo histórico entre regímenes mercantilistas, un autoproclamado signo izquierdista o derechista, a veces disimulados en democracias oligárquicas, a veces abiertamente autoritarios, en constante juego de tronos destructivos de la prosperidad de las naciones. Eso es lo que de cierta manera anticipaba Rangel y sobre lo cual advertía. Las señales, las tendencias ocultas y la realidad de esos ciclos pendulares es lo que nos muestra y demuestra en su obra. Pero de cierta manera tiene la esperanza, otra vez, ese optimismo subyacente, de que la sociedad abrirá los ojos y verá el mejor camino a seguir. Que nuestras sociedades rompan el ciclo y acepten verdaderamente la revolución liberal. Decir que Carlos Rangel era un profeta es de cierta manera hasta intelectualmente perezoso. Él tenía, a fin de cuentas, otra visión. Dentro de su obra, encuentro de manera singularmente importante la siguiente frase en la introducción de su primer libro, de Revolución Salvaje, cuando dice: desde Bolívar hasta Carlos Fuentes, todo latinoamericano profundo y sincero ha reconocido el fracaso, hasta ahora, de la América Latina. Una importante salvedad que nos esclarece su pensar, ese hasta ahora. Reitera Rangel ese equilibrio entre optimismos y pesimismos subyacentes en un ensayo incluido en su último libro, un discurso presentado ante la primera promoción del Programa Avanzado de Gerencia del IES, el PAG, el cual tituló El Nuevo País. Una reflexión optimista de la situación del país en 1984, al mismo tiempo que una advertencia acerca de los peligros del Estado creciente, del servilismo empresarial ante ese Estado y la frecuente demonización de la democracia. Comenzando con, no porque alguien me lo haya contado, sino porque lo he visto y lo recuerdo, y utilizando como estribillo retórico la frase: Venezuela era un país,
Recita los logros del progreso que ha visto y vivido en 50 años, una cuarta parte de ese periodo al que aludía Zhou Enlai. Ese progreso lo atribuye a la modernización posible por los logros de la economía de mercado y prácticas democráticas a nivel mundial, que aún cuando imperfectas han tenido efecto de onda expansiva incluso en territorios imperfectamente acogidos al liberalismo y al libre mercado. Ante una audiencia de futuros líderes, les advierte del péndulo y les ofrece su visión optimista del desarrollo logrado y del desarrollo posible. La acción en sí de escribir libros como los que escribió Carlos Rangel es en sí mismo un acto de optimismo. Es una acción que manifiesta una creencia en su capacidad de influenciar y cambiar el rumbo, de frenar ese péndulo que ha marcado la región, trayendo de manera regular sátrapas de pacotilla de toda índole, prometiendo restaurar el orgullo nacional y que no hacen sino empobrecer a sus pueblos mientras se llenan sus propios bolsillos. Si yo fuese a caracterizar sus 3 libros fundamentales, diría que Del buen salvaje al buen revolucionario es un diagnóstico de Latinoamérica, que el tercermundismo es un contundente desmantelamiento de la falacia comunista y que Marx y los socialismos reales y otros ensayos es un reto intelectual a nuestra capacidad de ser mejor. Ese legado es suficiente. Ser calificado de profeta es algo que no hubiese deseado, puesto que la continuidad de su diagnóstico lo hubiese decepcionado profundamente. Él no quiere ser profeta, si acaso es un profeta renuente. Él quiere ser el que identifica una enfermedad crónica. Él quiere mostrar al emperador desnudo, desmenuzar la psique traumatizada, presentar las causas detrás del subdesarrollo político de nuestros países, con la esperanza que al exponer esas taras que impiden el progreso al candil que sostiene, se abrirán los ojos y disiparán las tinieblas. Pero el paciente ha rechazado la medicina recetada. Y es una receta simple: la defensa de más y mejor democracia. Calificar a Rangel de profeta incluso le hace perder vigencia, puesto que una vez cumplida la profecía, a otra cosa mariposa. La persistencia de esos tiranuelos de montonera es una condición humana. Predecir su auge es como predecir, que se hace oscuro de noche. El único mecanismo para evitar dicho sufrimiento es fortalecer la democracia, el mensaje fundamental de Rangel. El mensaje que es para que los pueblos puedan prosperar económicamente, se deben desplegar las fuerzas del capitalismo y la democracia. El mensaje de Carlos Rangel es uno de revolución, de la verdadera revolución, de la revolución liberal, esa sobre la cual Zhou Enlai estaba incierto. Una revolución que de una vez por todas rompa ese péndulo, esos ciclos recurrentes en Latinoamérica que nos han traído figuras ilustres como Sarmiento, Aya de la Torre, Betancourt, y a la vez otras terribles como Rosas, Stroessner, Castro y por supuesto Chávez. Romper ese ciclo de hacer lo mismo repetidamente en espera de obtener resultados distintos. Una revolución, dice él, que convierta al pueblo en ciudadanos. Una revolución que libere las fuerzas creativas del individuo, relegando al Estado a su función esencial de monopolizar la violencia para asegurar que no vivamos en una pesadilla hobbesiana y de fomentar la existencia de oportunidades para que cada quien desarrolle su pleno potencial. Es decir, un Estado que garantice la libertad. Con motivo de la edición brasilera en el 2019 de Del buen salvaje, buen revolucionario, me entrevistaron por una revista en ese país. Una de las preguntas que me hicieron fue acerca de la diferencia de la América Latina de cuando fue escrito el libro y la América escrita de hoy en día. Nuevamente, traigo a referencia para ustedes al tercer libro, donde se incluye un discurso pronunciado ante la Asociación Venezolana de Ejecutivos en 1983 y donde Rangel de cierta manera se burla de que se denuncie en Venezuela a la derecha, porque en realidad lo que existe es la izquierda y la izquierda. El liberalismo era inexistente, siendo el liberalismo y el respeto a la dignidad del individuo, el respeto al derecho a la propiedad, el respeto al imperio de la ley y al Estado de Derecho, y la idea de un Estado limitado. Eso ha cambiado. Ha habido gobiernos liberales en la región. Hay líderes liberales que no están relegados al margen del mundo político de su país. Existen y prosperan centros de estudios liberales, como se dice en Venezuela, AMAGI en Brasil, el Club de la Libertad en Argentina, la Fundación para el Progreso en Chile y otros, algunos agrupados en asociaciones como Relial, la Red Liberal de América Latina. Existen figuras de los medios difundiendo ideas liberales. El liberalismo se está transformando en una verdadera opción ideológica y política permanente.
La obra de Carlos Rangel contribuyó a ese cambio. Se dice, bajo el liderazgo de Carlos Enrique Blom y con la experta conducción de Rocío Guijarro, recientemente tuvo la iniciativa de crear la colección Biblioteca Carlos Rangel y de reeditar digitalmente esos 3 libros que cristalizan su legado: Del buen salvaje al buen revolucionario, El tercermundismo y Marx y los socialismos reales y otros ensayos. Para lo cual fui invitado a revisar y editar estas obras. El proyecto de reeditar la obra de Carlos Rangel creció de manera inesperada. Resulta que las ediciones en los diversos idiomas no eran idénticas cuando las estaba revisando, por lo cual estas nuevas ediciones de Se Dice tienen incluidas notas de Rangel que él incluyó en sus ediciones en otros idiomas, e incluso textos enteros en el cuerpo de los libros que originalmente no estaban en la edición original del castellano. Haber incluido estas notas y textos en estas nuevas ediciones resulta en una lectura fresca de sus libros, lo cual recomiendo ampliamente. Además, en el primer tomo de Buen Salvaje, Buen Revolucionario se incluye una nueva introducción, una que yo había escrito para esa edición en Brasil en el 2019. Debido a que este libro fue escrito hace más de 4 décadas, mi introducción es un resumen biográfico de Carlos Rangel dirigido a esas generaciones que no lo conocieron directamente o personalmente. Esta misma introducción será incluida en una nueva edición italiana que va a salir el año que viene. También se va a publicar el libro próximamente en Chile, junto con los otros 2. Pocos libros son reeditados 50 años después de haber sido escritos en tal variedad de ámbitos. Si hiciera falta mayor evidencia fehaciente de la trascendencia, importancia y vigencia de la obra de Carlos Rangel, hela aquí. Quiero agradecer al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Se Dice, tanto por auspiciar este homenaje a mi padre con motivo de los 93 años de su nacimiento, como por invitarme a dar estas no tan breves palabras de introducción para este personaje tan complejo. Pero en particular, quiero agradecer la audiencia de este conversatorio. Entre las personas que nos escuchan, hay aquellos quienes recuerdan personalmente a mi padre, pero más importante aún, están aquellos representantes de nuevas generaciones que llevarán la batuta de sus ideas, las ideas de la democracia y la libertad, conducentes a la paz y la prosperidad que él anhelaba para su patria y para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Carlos, de verdad, estupenda tu presentación y recordación de tu padre y de su obra, y de verdad gracias por la revisión que hiciste de los libros. De verdad que esta nueva edición digital que publicamos en la biblioteca, colección Biblioteca Carlos Rangel, que invitamos a todos a que la bajen, ha sido de verdad una gran publicación que para las nuevas generaciones, precisamente como él decía. Bueno, tengo por aquí una pregunta para Andrea y para Pedro, porque ya se nos está acabando el tiempo, y queríamos preguntarles algo que nos llegó, que dice: ¿por qué creen que los países de la región han vuelto a caer en manos de herederos de la peor tradición ideológica que Rangel narraba en el tercermundismo? Como bien tú comentabas que te gustaba más esa del tercermundismo, Pedro. Pero ¿por qué vuelven los países? Como decía Carlos Alberto Montaner, el hombre al que no le hicieron caso los venezolanos, pero no los venezolanos, sino en nuestra región latinoamericana. ¿Por qué vuelven otra vez a caer en la peor tradición ideológica, como él bien lo señalaba? Entonces, les paso la palabra a quien quiera primero comentar. Pedro. Tienes el micrófono apagado, Pedro. Ahora sí. Adelante. Bueno, Rocío, yo diría que aquí hay dos cosas, ¿no? Aceptando esta forma arbitraria como se divide los campos políticos, de que supuestamente hay una derecha y una izquierda, pero para hacerme entender. Bueno, por un lado porque los gobiernos que han tenido la oportunidad de ser alternativa ante los proyectos, digamos, de izquierda, progresista, intervencionista, pues en muchas ocasiones han fracasado y han decepcionado a sus gobernantes, a sus gobernados, y eso ha creado las condiciones, bueno, para que estos movimientos vuelvan al poder.
El ejemplo clásico de esto es la Argentina. Es decir, Argentina en el año 55, cuando derrocan a Perón, Perón hizo una cosa muy cínica, ¿no? Yo voy a volver, no porque lo haya hecho bien, sino porque los que vengan después de mí lo harán peor. Y bueno, Argentina ha quedado atrapado lamentablemente en esa dinámica. Perón es uno de los personajes que a Rangel más lo fascina en su libro El buen salvaje, el buen revolucionario. Le dedica casi un capítulo completo a tratar de entender el peronismo. En el momento que él escribe, Perón acababa de fallecer. Isabelita era la presidenta que lo había heredado, y es en esos días cuando ocurre el golpe militar. Y es realmente asombroso leer lo que el análisis que Carlos Rangel hace del peronismo, y tú lo trasplantas casi medio siglo después, e insisto, es sumamente revelador de lo que le ha pasado a una sociedad a la que él admiraba mucho. Rangel en alguna entrevista había dicho que, bueno, la Argentina de su niñez, de su primera juventud, era el país soñado de América Latina, un país del primer mundo metido en América Latina. Bueno, eso es una explicación. La otra explicación tiene que ver con la intelectualidad, Rocío. Yo creo que aquí sí hay que hacer una denuncia muy grande. Aquí yo creo que hay una intelectualidad que vende unas ideas realmente que son perversas, no para América Latina, sino para el mundo. Cuando uno ve los datos, un libro que a mí en ese sentido me parece que es muy revelador, lo que trato de transmitir, es el libro de Piketty, El Capital del siglo XXI. O sea, las conclusiones a las que Piketty llega no tienen nada que ver con los propios datos que aporta, porque él admite que entre el año 78, cuando empezaron las reformas económicas en China, y el año 2008, que fue el inicio de la crisis económica financiera en Estados Unidos, pues ocurrió una caída de la pobreza, sobre todo en los países que se llamaban el tercer mundo, como nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido. O sea, nunca tanta gente salió de la pobreza, dejó de pasar hambre, se incorporaron a las clases medias, como lo que ocurrió durante esos 30 años. Y sin embargo, eso que debería ser el dato más importante de la historia humana, pues no se toma en cuenta. La intelectualidad entonces se ha enfocado en el tema de la desigualdad, que Piketty tampoco puede mostrar en sus datos. Entonces ya el problema no es la pobreza, sino una supuesta desigualdad. O sea, la pregunta que uno se hace, bueno, esa desigualdad, ¿en qué se manifiesta? En menos acceso al agua potable, a la educación, a la salud o al turismo. Todo lo contrario. O sea, nunca los seres humanos hemos tenido tanto acceso al conocimiento y la educación como en esta época, gracias a la revolución tecnológica que hemos vivido y la cual Internet ha sido su protagonista. Solo voy a poner ese ejemplo. Entonces, siguen con esa justificación, vendiendo ideas que lo que le traen es miseria y pobreza a las naciones, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Y esto lo hacen casi con un consenso completo de la academia internacional. Esto es un tema en que Rangel y Jean-François Revel previamente, sobre todo Revel, esto lo denunciaba, ¿no? Y esto es un tema que hay que poner sobre la mesa. Entonces, todo ese aparato académico, tú ves cómo justifica y le crea ideas que luego políticos latinoamericanos que vienen de la izquierda asumen como propias. Esto lo estamos viendo en este momento, en vivo y directo en Colombia, con la actual ministra de Minas de ese país, lo que está ocurriendo en Colombia. Ella dice un montón de disparates que no se corresponden con la realidad, pero que están avalados académicamente por muchas de las mejores universidades del mundo y muchos de los autores e investigadores más reconocidos. Entonces, aquí hay un divorcio muy grande entre lo que ese aparato intelectual le vende al planeta y la vida diaria y constante de la gente. Entonces vemos esta gran paradoja de cómo las masas desedadas latinoamericanas siguen migrando a ese supuesto infierno de la explotación capitalista y la desigualdad social que siguen siendo los Estados Unidos. O sea, un divorcio absoluto entre ciertas ideas supuestamente académicas y la realidad concreta de los seres humanos. Yo creo, yo no quería irme sin citar un libro que me parece que es muy revelador, muy importante, hace un aporte muy importante sobre esto, que es el de Antonio Escotado, un autor español, y su libro Los enemigos del comercio. Este prejuicio que permanentemente ha habido no es exclusivo de América Latina, esto es una cosa que lo demuestra ahí, milenaria, que ha habido siempre hacia el comerciante, ¿no? Hacia el emprendedor, hacia el empresario, a lo que modernamente llamamos el capitalista,
y que desde la época de Marx, incluso desde antes, siempre han salido algunos sí profetas que han vendido ideas que han sido totalmente nocivas para el progreso de la humanidad y para la dignidad de los que habitamos este planeta. Gracias, Pedro, de verdad, estupendo. Como tú bien dices, ya la culpa de todo lo que nos sucede es porque hay algún demonio exterior que en este momento es todo este tema de la desigualdad, cuando tú bien dices, como lo plantea Johan Norbert y David McCloskey, que bueno, que nunca ha habido más progreso en el mundo, pues, como en este momento. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que destacar. Andrea, por favor. Aparte de lo que estoy completamente de acuerdo con Pedro, Mises advertía en el año 66 con la mentalidad anticapitalista, porque caemos una y otra vez ante sistemas que han demostrado el fracaso en sus resultados, porque el ser humano tiene una parte irracional también, es racionalidad e irracionalidad. Nos hace ciudadanos o tenemos talante ciudadano cuando somos capaces de hacer un plus y acallar esa parte irracional que además es asusada por los políticos con sus discursos patéticos de despertar sentimientos, resentimientos, sentimientos, visceralidades, odio que todos tenemos como seres humanos, tan solo que muchos tenemos o algunos, o la idea es que tengamos herramientas para aplacar esa parte irracional. Creo que nosotros hemos caído en el error en pensar que la democracia es capaz de aplacar esa parte irracional del ser humano y no, la democracia, ahí yo sigo mucho a Huerta de Soto en el sentido de que la democracia es la que ha permitido, es el previo a los regímenes totalitarios y si no el siglo XX es la perfecta demostración de eso. En las democracias no se forman ciudadanos, no nos dan herramientas para aplacar esa parte irracional y nos hemos enfocado lamentablemente en la democracia y todo eso, y en realidad la democracia no es el foco. Tenemos que enfocarnos en otra cosa. Tal vez ahí yo rescato el individualismo metodológico de la Escuela Austríaca de Economía, que hay que enfocarse en el individuo propiamente y no en los sistemas de gobierno, o no esperar mucho más allá de los sistemas de gobierno, entenderlo en su justa dimensión e ir por el individuo, la propiedad y valores consustanciales con la libertad, y no necesariamente es la democracia. Entonces, pienso que las democracias no han ayudado, las democracias más bien han aupado a que lleguen este tipo de personajes. Allende llegó por el voto, y otros más, bueno, no hablemos de Chávez en general. Entonces, tal vez la democracia fue la que creó las condiciones para que repitiéramos, por lo menos en el siglo XX, final del siglo XX y principios del XXI, en esta tragedia. Gracias, Andrea. Por aquí, Mibelis Acevedo nos comenta que una gran virtud de Rangel fue su profundo conocimiento de la teoría, pero sin rechazo a los pragmatismos de la política. Comprendía que mantener a raya los demonios de la revolución dependía también de reformistas como lo fueron Betancourt y Ade en su tiempo. Probablemente también lo felicitan por las exposiciones. Bueno, ya para finalizar, no tengo más que agradecerles a Pedro, a Carlos, a Andrea, esta oportunidad, como siempre, de celebrar los años y celebrar a Carlos Rangel y la vigencia de su pensamiento. Además, recordarles que están los libros de la colección Biblioteca Carlos Rangel para que los descarguen. En la página de CEDICE está para que lo hagan. Así que no dejen de hacerlo porque de verdad son una joya, como bien decían ustedes en el transcurso de sus exposiciones. Y bueno, la defensa de la libertad es un compromiso que no termina nunca. Y en eso estamos todos los que estamos aquí empeñados y bueno, a seguir trabajando por ello. Muchísimas gracias. Vamos a hacer bastante promoción de este evento en nuestro YouTube y a través de las redes. Así que a las personas que entraron tarde, que me están preguntando, pues sí queda en el YouTube de CEDICE. Y bueno, les agradecemos a todos su presencia. Buenas tardes, feliz fin de semana y viva Carlos Rangel. Hasta luego.